¿Me escuchan, por favor? ¿Me comprendieron? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, como dijimos hace una media hora, para que exista una adecuada oxigenación de la sangre, tiene que haber un equilibrio entre el aire y la sangre. Como le dije hace un momento, eh, como le dije hace un momento, algunos consideran que los problemas de la sangre los ven los cardiopulmonares, los cardiólogos. Y como ustedes pueden ver, es cierto, muchos de los problemas de la sangre corresponden a al corazón, ¿no? Entonces, en base a ello, bueno, en todo caso, solo tocaron en cardio. Este es un repaso de lo que sucede en la repercusión cardíaca, en las alteraciones cardíacas, cómo repercute en el pulmón, ¿no? Habíamos hablado de esto de la embolia pulmonar, ¿no? ¿Qué cosa es un émbolo, ¿no? Un émbolo es sangre coagulada. En vez de no es sangre coagulada a lo que nos estamos refiriendo, pero un émbolo también puede ser lo siguiente. Usted agarra, se pone llena una jeringa de 20 centímetros de aire e inyéctela. A pesar de que es aire, funciona como un émbolo. Va a tapar una parte de la circulación, ¿no? Entonces, pero eso no es medicina, ¿no? En cambio, lo que se está proyectando en este momento, la embolia pulmonar, que es prevenible, como le dije, por ejemplo, el vendaje de las piernas, dependiendo del tamaño puede ser fatal. Los pequeños embolos son inadvertidos, ¿no? No sé si ustedes se han puesto alguna vez una inyección endovenosa y por ahí hay una burbujita de aire, pues, y es imposible sacarla de la jeringa y se la pasan, pues no le pasa nada a esa. ¿Cómo se llaman los émbolos? La mayor parte se originan en las venas de las piernas, ¿no? Y existe Virchow o Virchow, describió estos tres factores, que no necesariamente tienen que estar los tres para que se dé la embolia, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a repasar algunos conceptos que suceden pues con el problema del oxígeno. Cuando hablamos de hipoxia, disminución de la cantidad de oxígeno en los tejidos. Cuando a un tejido le falta oxígeno, ¿por qué le puede faltar oxígeno? Y ahí están las razones. La primera de ellas es que la sangre, que es la encargada de llevarte el oxígeno, no tenga pues oxígeno. Es como tú le pides a un motorizado que viene comida y no lleva nada, pues. Transporta normal de la hemoglobina, del oxígeno por la hemoglobina. Eso, yo el año pasado hice referencia a algunas hemoglobinopatías. ¿Qué son las hemoglobinopatías? Para recordar, ahora cuando yo llegue en hematología en medicina, yo sí la van a detallar un poco más. Pero en líneas generales, las hemoglobinopatías son enfermedades en las cuales la cadena de globina no tiene la secuencia habitual. Entonces, esta hemoglobina no puede transportar adecuadamente oxígeno. Es como si lo que estamos presentes para irnos de paseo a Huancayo, por ejemplo, necesitamos dos buses de 60 asientos cada uno. Pero vamos a suponer que la mitad de cada bus venga sin asientos, o venga con asientos pero ocupados con papas, por sacos de papas. Entonces algo así sucede con las alteraciones de la secuencia de aminoácidos de la globina. Ya no pueden transportar oxígeno adecuadamente. Ahora, el número 3 se refiere a que, bueno, los camiones están cargados, o sea, la hemoglobina está cargada de oxígeno, pero el flujo es muy lento. Hay hemoglobina, no hay hemoglobinopatía,
hay oxígeno en los pulmones, pero el flujo es muy lento. Entonces no deja oxígeno en cantidad suficiente. Y por último, nos referimos a bloqueo en la utilización de oxígeno, ¿no? Bloqueo en la utilización de oxígeno. Eso se da, por ejemplo, en la intoxicación por cianuro. La intoxicación por cianuro, el cianuro de potasio bloquea a las mitocondrias el utilizar el oxígeno. Es como si a ustedes los invitan a un banquete y le ponen en la boca un parche. Y entonces no puede abrir la boca, no puede comer. Ahí está la comida, está todo, pero no la puede utilizar. Dentro de transporte normal de oxígeno, pero también está no solamente las hemoglobinopatías, sino, por ejemplo, también la intoxicación por monóxido de carbono, o sea, por CO. El monóxido de carbono se produce por combustión incompleta o por mala combustión de los carburantes, ¿no? Entonces se produce monóxido de carbono. Y este monóxido de carbono tiene la hemoglobina tiene 200 veces más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. O sea, prefiere 200 veces más una molécula de oxígeno, de monóxido de carbono que una de oxígeno. Entonces, si la hemoglobina está cargada de monóxido de carbono, no puede llevar oxígeno. Entonces los tejidos sufren anoche. ¿Oye? Hipoxia, la primera causa es hipoxemia. Y ahora, ¿por qué la sangre no tiene oxígeno? Ahí está algunas de las razones, una que ya hemos hablado varias veces. Alteraciones de la relación ventilación-perfusión. Poco aire para la sangre, como sucede en la hipoventilación alveolar. Hipoventilación alveolar. ¿Qué cosa es normoventilación? No sé si acuerdan, el año pasado hablamos de normoventilación. La cantidad de sangre que entra o sale de los pulmones en una unidad de tiempo y satisface la demanda metabólica. En este momento que todos estamos en reposo, más o menos necesitamos alrededor de 5 litros de aire, ventilación pulmonar, de los cuales alrededor de unos 4 litros, por ahí se van los alveolos, 4 litros más o menos. Pero cuando va menos de este volumen de aire, entonces va a haber lo que sigue ahí, hipoventilación alveolar. Trae a ese poco aire, proporciona poco oxígeno y se lleva poco CO2. Entonces va a haber hipoxemia e hipercapnia. Lo que ya les expliqué hace un momento también, bloqueo alveolo capilar, la fibrosis pulmonar, debido a la solubilidad del oxígeno en el agua, y a medida que se engruesa la membrana alveolo capilar, obviamente no solamente aquí hay colágeno, sino también hay más agua. O sea, al haber más agua, la dificultad pues aumenta. Entonces el oxígeno no pasa fácilmente. En cambio el CO2 por su solubilidad pasa bien. ¿Y qué significa cortocircuito de derecha a izquierda, tanto de origen pulmonar o cardíaco? Cuando éramos fetos, ustedes se acordarán porque la sangre se oxigena en la placenta. Y la sangre oxigenada en la placenta regresa por la vena cava inferior a la aurícula derecha, ventrículo derecho, pero de ahí ¿para qué va a ir al pulmón? Si el pulmón no funciona y ya la sangre está oxigenada. Entonces, hay orificios que pasan la sangre directamente del lado derecho
al lado izquierdo sin que pase por los pulmones. Como vuelvo a repetir, porque es innecesario. Este pasaje se realiza ya sea por el conducto arterioso o por una comunicación interauricular, el foramen oval. Estos orificios, los dos, deben cerrarse en los primeros meses de vida. Pero cuando ello no sucede, la sangre se sigue pasando de la derecha a la izquierda, ya no pasa por los pulmones. Y eso se llama cortocircuito pulmonar. Y cardíacos son los casos más graves, donde, por ejemplo, existe una comunicación interventricular. Interventricular. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot es una de ellas, ¿no? Una de ellas, la tetralogía de Fallot. Entonces, esas son las razones por las que hay hipoxemia, emia, sangre. Este signo se llama cianosis. ¿Qué signo es? Ustedes han escuchado este término que, uy, estoy morado de frío. ¿Qué significa morado de frío? Tú le miras los labios y está morado. Uno está en la calle, en un sitio donde el frío es muy intenso, está morado. O puede ser de que el frío no es mucho como en Lima, pero ustedes tienen que llevar un paquete, lo llevan a la mano, no tienen cómo cubrirse la mano, no tienen guante, por ejemplo. Entonces la mano va al aire cargando el paquete, la bolsa, lo que tengan que llevar. Y entonces el frío es el factor desencadenante. Entonces usted se mira la mano, se mira las uñas y las tiene moradas. Eso es cianosis. Entonces se define ahí como color azul o violáceo de la piel y mucosa. ¿Dónde se aprecia mejor? En las zonas donde hay abundante lecho capilar, labios, oreja y las uñas. Se dice que se presenta este signo cuando hay más de 5 gramos de hemoglobina sin oxígeno. Si normalmente tenemos 14 gramos, vamos a suponer 15 gramos los varones, para que se note cianosis, 5 gramos tienen que estar sin oxígeno. Y la cianosis puede ser de origen central o periférico. La que yo les acabo de describir, la mano, los labios por el frío, es periférico. Lo mismo si ustedes se ponen un torniquete en el brazo, al rato su brazo está morado, es periférico. Pero que ocurre, como les expliqué hace un momento, en el shunt, que pasa la sangre de derecha a izquierda, ese es central, porque el problema es cardiopulmonar. Central es cuando la cianosis se origina, cardiopulmonar. Y es periférica cuando es aislado por un órgano, los labios tienen que estar pues al aire, no tiene cómo cubrirse, un torniquete, una de esas cosas. Y aquí viene el término insuficiencia. ¿Cuándo es insuficiente? ¿No? ¿Cuándo hay insuficiencia? Cuando hay insuficiencia cardíaca, por ejemplo. El corazón está trabajando, pero no satisface las demandas de perfusión adecuada de oxígeno. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, para que cuando usted respira, para lo que está respirando,
no satisface las necesidades de oxígeno, de abastecer el oxígeno y eliminar CO2. Eso llamamos insuficiencia. Aquí en este esquema, nosotros tenemos que el sujeto sano, tenemos en cuanto al oxígeno un rango de variación entre 85 y 100 milímetros de mercurio de presión parcial en sangre arterial y de CO2 entre 35 y 45, ¿no? O sea, todos nosotros seguramente nos hacemos los gases en sangre y debemos estar en ese rango. Oxígeno entre 85 y 100 y PCO2 entre 35 y 45. Si tenemos una enfermedad pulmonar, puede afectar estos dos casos, el transporte de oxígeno y el transporte de CO2. Cuando se dice que todo lo que tenemos, todas las manifestaciones, disnea, cianosis, etcétera, está en insuficiencia, cuando al hacerle gases arteriales, encontramos que el oxígeno está por debajo de 60 y el CO2 por encima de 50. Por eso que ahí está de rojo. Ahí decimos que está en insuficiencia respiratoria. Mientras tanto, lo que está en amarillo, como si fuera esto pues un semáforo, y amarillo decimos que está pues, dentro de lo que el proceso, dentro del proceso patológico, ¿no? Uno puede encontrar, por ejemplo, CO2 46, 47. ¿No? Ahí está insuficiencia respiratoria. Situación anormal, los pulmones no pueden oxigenar la sangre venosa adecuadamente. No pueden evitar la retención de CO2 o agua. No puede oxigenar o no puede eliminar CO2. Entonces podemos haber así, puede haber una insuficiencia respiratoria donde el PO2 es bajo y el CO2 es normal o alto. Y otro donde el PO2 es bajo y el PO2 es bajo y el CO2 es alto. Eso lo vamos a ver un poquito más abajo. Esos valores que yo digo de 60 y 50 hay que considerarlos a nivel del mar, o por lo menos pues hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar. Pero si estamos por decirle, en Huancayo, pues no, que está a 3.200, 3.300 metros sobre el nivel del mar, o si estamos todavía en ciudad más alta como Cerro de Pasco, que si no me equivoco está como 4.200, 4.300 metros. Y todavía tengo entendido que, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, en Bolivia, el estadio donde juega la selección boliviana, el estadio Hernando Siles, creo que se llama, creo que todavía está en la parte más alta de la ciudad, está como a 4.800 metros. 4.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Y qué cosa es lo que pasa acá? Ya ustedes saben que a medida que disminuye la presión barométrica, disminuye la presión parcial de oxígeno en la atmósfera. Y como el oxígeno llega a nuestros tejidos solamente por gradiente de presión, si disminuye en el ambiente, va a disminuir los tejidos, pues, porque la presión es diferente. La catarata, entre comillas, es más plana. En cambio, cuando la catarata es más alta, más fácil va a traer. La catarata es más alta, ¿como cuándo? Cuando usted, por ejemplo, administra oxígeno.
Por lo tanto, los valores en la altura son diferentes, ¿no? La determinación de insuficiencia respiratoria no solo depende de los valores antes mencionados, sino también de los factores clínicos. Siempre la clínica, no se olviden de la clínica. ¿Qué cosa es la clínica? Lo que nos dice el paciente y lo que nosotros encontramos al examinar. Lo que nos dice el paciente y lo que nosotros encontramos al examinar. Eso es la clínica. Ahí he puesto defecto en el sistema respiratorio. Sistema. O sea, no quiere decir que solamente se refiere a un problema del aparato respiratorio, sino también puede ser la sangre, pues. Y la sangre interviene en el sistema respiratorio. El corazón interviene en el sistema respiratorio. Si usted tiene una comunicación interauricular, interventricular, persistencia del conducto arterioso y está cianótico, eso no es insuficiencia respiratoria, porque se van a excluir los problemas intracardíacos. En medicina, usted sabe que muchas enfermedades pueden presentarse en forma abrupta, aguda, o puede presentarse en forma crónica, despacito, poco a poco, como el asmático, el EPOC que hemos visto, el fumador. Aquí con mi grupo de práctica en el laboratorio, ¿no? Le presentó casos donde fumador de 40 años fumando 2 cajetillas de cigarro diarios, imagínense. Y 8 prototipos en lo que estaba en el punto 2 aclarando, el tipo 1, oxigenante, donde solamente el problema es PO2 bajo y el PCO2 normal o alto. Normal o alto, por ejemplo, si tenemos la fibrosis pulmonar difusa, generalmente hay una insuficiencia por este tipo. En cambio, el hipoventilante es el que tiene el PO2 bajo y el PCO2 alto. Un ejemplo de esto de hipoventilante es alguien que va por la calle y encuentra una oferta de queques, ¿no? Una oferta de queques de clorhidrato de cocaína. Entonces, como en los supermercados hay una oferta, ¿no? Pague 2 y llevas 3. Te dobla. Bueno, entonces yo, uy, ay, ay. Ahora con 3 paquetitos voy a volar hasta el cielo. Entonces inhalan los 3 y al rato efectivamente llegas al cielo en vivo y en directo, te pones a conversar con San Pedro. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Que la sobredosis de la droga, que tú te has puesto aspirado o lo que sea, por lograr mejores efectos de lo que tú buscas, como efecto secundario, tiene que deprime el sistema, el centro respiratorio. O sea, entre comillas, al centro respiratorio también lo drogas. Entonces, como el centro respiratorio es un centro que recibe información, la procesa y la transmite para que los músculos respiratorios se muevan, ya no lo hace. Y el diafragma y todos los músculos internos, todos los músculos de la respiración, si no le llega impulso, no se mueven. A diferencia del corazón. El corazón, como ustedes saben, sí tiene su automatismo, pero el pulmón no tiene automatismo. El diafragma es el que manda, que es el principal músculo. Y si el músculo no recibe orden del centro respiratorio, no se mueve.
Entonces, en estas circunstancias, los receptores de oxígeno en el cerebro me están diciendo al centro, oye, falta oxígeno, oye, sobra CO2, que se mueve el diafragma. Pero el tipo no escucha, pues el centro está drogado también. Y ya no puede mandar informes al diafragma. Y lo encuentran muerto al tipo. O sobredosis de droga. Este puede ser un buen ejemplo de hipoventilar. Hipoventilar. A ver, vamos a ver. Bueno, aquí está pues alguna, hay varios ejemplos que les he puesto. Una insuficiencia respiratoria. También de casos crónicos. Está el EPOC que le puse. Es un caso crónico. ¿No? Crónica agudizada. Alguien que sufre de EPOC y después de la neumonía, obviamente se va a agudizar su problema. Y aquí tenemos que ver esto bien bonito, estos esquemas. Vamos a analizar primero lo que es normal, ¿no? Normal es lo que está aquí en la flecha verde, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Que cuando el PCO2 es 40, ¿no? Normal PCO2 es 40, el PO2 más o menos está por 100, va por 100, ¿no? Se van a encontrar casos donde miren ustedes, el CO2, que es esta cosa, mire esta flecha, cabe, el CO2 va subiendo, por ejemplo, aquí está en 60, y el oxígeno está por 75, pongamos la cantidad. Pero el problema es que se va agravando y llega un momento, bien, el PCO2 está casi 80 y el oxígeno en 50, la línea A. ¿Qué significa la línea A? Hiperventilación pura, hipoventilación pura. ¿Cuándo ocurre eso? Enfermedad neuromuscular, como la polio, sobredosis de narcóticos. Lo que le dije hace un momento, sobredosis de narcóticos. Cocaína, fentanilo, todo eso pues que existe, ¿no? La línea B, a ver qué pasa con la línea B. La línea B es muy igualita, pero el oxígeno sigue bajando, pero ya el CO2 no sube tanto. Ahí está, hipoventilación con menor retención de CO2. ¿Cómo ocurre en el EPOC? O sea, mientras esté acá, en la sobredosis de droga, el enfisema el enfisema y la bronquitis crónica cursan más o menos con B, la línea B. ¿Y qué significa esta línea F? Mira, punteada. Vamos a analizarla. La línea F que está partiendo de acá significa que, mira, que el oxígeno está mejorando. El oxígeno está mejorando, pues, porque está, ¿ves? 60, 80, 100, está mejorando el oxígeno. Pero el CO2 está subiendo. ¿Cómo podemos hacer que el oxígeno mejore? Ah, le ponemos oxígeno. Le ponemos una mascarilla con su bolsita ahí que respire oxígeno. Como usted tiene una teoría que tiene el oxígeno bajo, vamos a darle oxígeno. Pero tú le das oxígeno, feliz, pues el oxígeno está bien, pero el CO2 ahora está subiendo. Entonces ya lo va a matar el oxígeno elevado. Perdón, el CO2 elevado. ¿Por qué? Esta vez por oxigenoterapia. ¿Por qué? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que en estos problemas crónicos, primero, bueno, retroceder. En los casos normales, como nosotros, los estímulos para implementar la respiración son dos.
la baja de oxígeno y la subida del CO2. Algunos dicen que también interviene el pH. Bueno, vamos a entrar solamente en el oxígeno y el CO2. Cuando es el problema crónico viene el caso en que los receptores de oxígeno dejan de funcionar. Perdón, el de CO2 deja de funcionar. El de CO2, los que están en el cuarto ventrículo, dejan. Entonces, los únicos que funcionan como estímulos de la respiración son los receptores del oxígeno, que siempre están detectando oxígeno bajo, oxígeno bajo. Oye, el diafragma respira más, de más. Pero si tú le das oxígeno, entonces el centro respiratorio dice, ajá, no, pero los receptores ya no captan, ya dicen, el oxígeno está normal, no necesitamos respirar más. Le dicen al centro respiratorio, ya suficiente el oxígeno, estamos bien. Entonces empieza a respirar, a disminuir la ventilación. Y el CO2 ahí empieza a subir. ¿Por qué? Porque ya el CO2, sus receptores no estimulan. Y eso es lo que dice la BPF. Es por oxigenoterapia. ¿Qué pasa con el caso C? El caso C, mire, solamente el CO2 se mantiene normal, 40. Pero el oxígeno está disminuyendo. Disminuye, el CO2 se mantiene. ¿En qué caso ocurre? Normocambia, ¿no es cierto? Muy bien, normocambia, CO2 normal. Más hipoxemia creciente. Está la hipoxemia. 100, 90, 80, 70, creciendo la hipoxemia. ¿En qué ocurre? Enfermedad intestinal difusa avanzada, sarcoidosis. En algunos casos puede haber hipercamia, o sea, esta flecha empieza a subir hacia la B. Ahí está la sarcoidosis, ¿qué es? Y alguna información más para que usted lo lea. D. Hipoxemia creciente. Aumenta la hipoxemia. Pero, y el CO2 mejora. O sea, se está para abajo, más bien, en vez de para arriba, está para abajo. Hipoxemia creciente sin retención de sed. Síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y D es por oxigenoterapia, igual fenómeno. Síndrome de distrés o el síndrome de dificultad también es distrés o de dificultad respiratoria del adulto. Eso es, en todos los casos hay hipoxemia. Aquí hay hipoventilación y aquí no hay hipoventilación. O sea, CO2, retención de CO2. Ya, y esto creo que, a ver qué cosa cuesta. Ah, hipoventilación alveolar, bien, para recordarles. ¿Cuándo ocurre hipoventilación alveolar? Alveolar. Esto lo vimos el año pasado. La sangre se lleva 10 oxígenos y te deja 8 CO2. Para que sea normoventilación, la respiración debe llevarse estos 8 y responderte los 10. ¿Pero qué es hiperventilación? Hiper, no hiper. Tú respiras más de lo que respiras, dejas más oxígeno. Perfecto. Se llevaron 10, pero tienen más oxígeno, Pero ¿qué pasa con el CO2? Debe llevarse 8, nomás, pues se lleva 24. Entonces está barriendo el CO2. Entonces el CO2 va a empezar a disminuir en el cuerpo. Eso que trae como consecuencia de aumento del oxígeno y disminución del CO2.
Eso es hiperventilar. Y aquí tenemos normoventilación. 8, 8, 10, 10, lo que les dije. Y hace un rato se lo definí. Está escrito acá. Hipoventilación es lo contrario a lo que sucede de la hiperventilación. La hipoventilación es cuando, por ejemplo, por sobredosis de drogas que le puse, en vez de llevarse 8 CO2, solamente se lleva 5. Y en vez de dejarte 10 oxígenos, te deja 8. Entonces el oxígeno va a disminuir y el CO2 va a subir. Eso es hipoventilación. Aquí está la definición que la vimos el año pasado. Y entonces aquí me he puesto causas de hipoventilación alveolar. Número uno, ¿qué es el número uno? 1 y 2. ¿Qué cosas de 1 y 2? Depresión del centro respiratorio. Fármaco, barbitúrico, derivado de la morfina, todo eso, coca, fentanilo, todo eso, que afectan al centro respiratorio. Y el número 2, que está ahí cerquita, los también, enfermedades del bulbo raquídeo, encefalitis, hemorragias y neoplasias de esa zona que son raras. O sea, todo lo que está afectando la protuberancia y el bulbo. Protuberancia y el bulbo. Número 3. La número 3. ¿Qué cosa es 3? Anomalías de la médula espinal. Secundaria, luxaciones cervicales altas. ¿No? Luxaciones cervicales altas. ¿Se acuerdan del primer artista de Superman? Que estaba montando un caballo. Se cayó. Tuvo un problema de luxación cervical, pero no lo suficiente alta como la que estoy describiendo aquí para que tenga problemas respiratorios. Lo tuvo un poco más abajo y tuvo una cuadriplegia. ¿Qué es cuadriplegia? Las 4 extremidades muertas. ¿No? ¿Qué cosa es el número 4? Ahí está. 4. Enfermedad del asta anterior de la médula, la polio. La polio generalmente ataca más abajo, pero en este caso es una polio alta también, ¿no? Entonces va a atacar a la médula espinal y justamente donde la parte motora, que es la parte anterior, la asta anterior, salen los músculos para la respiración. Sale la inervación para los músculos de la respiración. 5. Enfermedades de los nervios que inervan los músculos de la respiración. El síndrome de Guillain-Barré y la difteria. Número 6, la unión neuromuscular. Neuromuscular. Número 6. La unión placa 9. Miastenia gravis y exceso de anticolinérgicos, ¿no? Miastenia gravis o exceso de anticolinérgicos. El número 7, ¿qué es? Enfermedades del músculo respiratorio. Distrofia muscular progresiva. 8, ya lo conocen. Anormalidades de la caja torácica. Y 9, obstrucciones de las vías respiratorias altas. Por ejemplo, un timón. Como causas de hipoventilación alveolar. Causas de hipoventilación alveolar. Y esto luego es un cuadrito ya más clínico, para cuando ustedes quieren diagnosticar insuficiencia respiratoria y ubicar. ¿No? Así que ya esto es más clínico que no comparado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Aquí terminamos. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Nada? ¿Todo está tan bien? ¿No estoy durmiendo?
Dejar de compartir. Muy Supongo bien. que todo bien, doctor. Suponemos que todo bien. A la hora del examen ahí nos vemos las caras. ¿Mm? Nadie quiere preguntar.